¿Sabía usted que el país de los Estados Unidos es la nación con la mayor deuda externa de todo el mundo en la historia de la humanidad? Y uno de los mayores tenedores de deudas de esta nación es China, la cual se ha convertido en dueña de la mayoría de los bonos que está emitiendo el gobierno de los Estados Unidos. Y no solamente China, otros países como Japón han comprado muchísima deuda estadounidense, lo cual coloca a los países asiáticos como las naciones a las que los Estados Unidos más dinero le deben. China, por su lado, ha venido haciendo grandes compras de esta deuda de los Estados Unidos y hoy en día tendrán que hacer grandísimos esfuerzos para poder pagar esta deuda a China, que todo el tiempo sigue en aumento y no para de crecer. En este video vamos a estar analizando cuántos millones de dólares le debe Estados Unidos a China, en qué momento debería empezar a emitir estos pagos y por qué China sigue prestando su dinero al país norteamericano. Pero antes de entrarnos más a fondo, le vamos a hacer un gran acercamiento a todos nuestros seguidores y a los que nos visitan hoy. Es dejarle un buen like a este video para que llegue a una alta tasa de población y así mucha gente se esté enterando de lo que está sucediendo con las deudas mundiales, ya que vivimos en un mundo altamente endeudado y me imagino que sin importar el país donde usted viva ni el lugar de donde esté mirándonos en estos momentos, su país también tiene una deuda externa y muy posiblemente el dueño de esa deuda sea China. Según datos de la Reserva Federal, los Estados Unidos tienen una deuda externa que sobrepasan los 23,000 billones de dólares. Esto es el 25% de la economía mundial, solamente la posee Estados Unidos en deuda. Imaginemos lo grande que es esta proporción de deuda que tiene los Estados Unidos. Esta deuda externa está dividida en muchos países. Según el Departamento del Tesoro, los países más tenedores de deudas americanas son Japón con aproximadamente 1,3 billones de dólares, China con 1,1 billones de dólares y Reino Unido que alcanza los 622 billones de dólares. Esta proporción de deuda se ha catalogado sumamente alta para estos tres países, pero ninguno de estos tres países, ni China, ni Japón, ni Reino Unido, alcanza más del 5% de toda la deuda que tienen los Estados Unidos. Si buscamos los datos deuda PIB de la mayoría de los países, hay otros que aunque su deuda externa no parece tan grande, están aún más endeudados que los mismos norteamericanos y uno de ellos es Japón. Según los datos recopilados por el Banco Mundial en octubre del año pasado, el país relacionaba una deuda externa con el PIB equivalente a más del 257% de toda la economía del país. Otro país que tiene una deuda sumamente alta es Grecia, con más del 207% de su PIB en deuda. Prácticamente deben el doble de lo que producen, seguido de Italia con un 155%, algo verdaderamente sorprendente. Estas economías prácticamente respiran deudas y es difícil usted lograr sacar estos países a flote con una deuda tan alta. Todos los países tienen deuda externa, pero ya cuando te vas a esos números tan exagerados, puedes entrar en default y llegarte a ocurrir lo que ocurrió en Grecia hace unos meses atrás, lo que ocurrió en Argentina a principios de los años 2000 con el famoso corralito, que muchas personas vieron sus ahorros desaparecer. Estos países en estos momentos son de un riesgo sumamente alto, pero los Estados Unidos tienen una proporción de deuda del 113% que lo coloca como el 12º país más endeudado a nivel mundial, con una economía sumamente desarrollada y enfocada en la tecnología. La deuda de los Estados Unidos equivale al 80% real de lo que está produciendo el país en comparación con su PIB total. Es un país
sumamente endeudado, y China es uno de los mayores tenedores de deuda americana con más de $1 billón. Es más grande que la economía de Venezuela, Colombia y Argentina junto. Para tener una idea de cuánta deuda tiene Estados Unidos con el país asiático, su deuda equivale a casi todo el PIB de países gigantescos como México, y esto es prácticamente impagable. Los Estados Unidos pueden entrar en default, no lo sabemos. Es una economía bastante robusta con muchos ingresos y un país con muchos recursos en su suelo, como el petróleo, el gas natural y otros insumos que se encuentran en los suelos norteamericanos. Pero la deuda externa que poseen en estos momentos con China, Japón y Reino Unido son una piedra en el camino a largo plazo, a la cual Estados Unidos debería empezar a buscarle solución antes de que esto se convierta en un problema grave y nos conduzca a entrar en un impago o en un default. La economía de los Estados Unidos se considera uno de los países menos riesgosos para invertir, ya que ellos siempre han pagado las deudas al tiempo preciso, pero tienen cómo hacerlo. La Reserva Federal se encuentra en los Estados Unidos y ellos son quienes imprimen los dólares con lo que están pagando las mismas deudas, así que ellos pueden saldar su deuda con sus mismos dólares, pero esto no es rentable a largo plazo. En algún momento seguir acuñando estos dólares puede traer más inflación, una hiperinflación, y puede provocar que el país sí se vea en apuro para poder pagar su deuda externa. Déjame en los comentarios qué piensas. ¿Crees que los Estados Unidos deberían empezar a pagar su deuda externa, o si piensa que aún están en buen camino para seguir tomando prestado a países como Japón, China y Reino Unido? Además, cuéntanos cuánta deuda tiene tu país, sin importar el lugar donde te encuentre. Coméntanos si tu país tiene una deuda menor al 100%, 80% de todo el PIB que produce tu país. Además de esto, no te olvides dejarnos un buen like, porque así nos estás ayudando grandemente con el crecimiento de este canal. Así que para todos ustedes, los que siempre están pendientes de las economías, de las finanzas, nosotros desde acá, desde Intenta Invertir, le vamos a dejar un gran abrazo y recuerden algo muy importante, que nosotros los queremos.